Hoy queremos socializar el protocolo de pronación de pacientes. El objetivo del protocolo es estandarizar el procedimiento de giro en la posición de cúbito prono en pacientes con SDRA, aumentar la cultura de seguridad en los cuidados y buenas prácticas de enfermería al paciente crítico y describir los cuidados que ofrece enfermería de UCI para reducir las complicaciones de la terapia de cúbito prono y aumentar la efectividad de la misma. La posición de decúbito prono es una técnica no invasiva que ha demostrado que es eficiente en diversos estudios como medida terapéutica en el tratamiento de pacientes con SDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo, entendiendo este como un cuadro clínico de disnea intensa que se da de comienzo rápido, con hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales. Acá ustedes pueden ver la imagen de un paciente en posición de cúbito prono. Con esta maniobra conseguimos cambios en la movilidad diafragmática, evacuación de secreciones, redistribución de la perfusión y mejoría de la ventilación. ¿Cuál es la población objeto para aplicar este protocolo o este procedimiento? Pues la indicación está para pacientes con SDRA, valorar especialmente, digamos que los parámetros que el paciente está manejando, la indicación siempre va a ser una indicación y una decisión médica de cuándo es apropiado iniciar la terapia, ¿sí? Luego de que se realiza la junta y se define que se va a iniciar este protocolo de pronación, empieza también, digamos que a prepararse todo el equipo para realizarlo. Hay algunas contraindicaciones para este procedimiento de colocación del paciente en posición prono y aquí listamos varias de ellas. Realmente no me voy a detener a mencionarlas porque hace parte de la decisión médica al momento de definir la pertinencia o no de la pronación en el paciente. Pero sí es importante que sepamos en términos generales que un paciente que haya tenido previamente una cirugía facial, que haya tenido esternotomía o cirugía traqueal, hemoptisis masiva, pues esos pacientes no van a ser llevados a pronación. De igual manera, pacientes en embarazo, con trasplante pulmonar, quemados de más del 20% de la superficie corporal o que estén en terapia ECMO, pues no van a ser llevados a protocolo de pronación. Cuando vamos a realizar el protocolo de pronación, vamos, digamos que desde enfermería, a listar unos elementos y a solicitar unos elementos que nos van a permitir realizar este cambio de posición. Nosotros les sugerimos y dejamos en las unidades de cuidados intensivos y les compartimos a los grupos este kit de protocolo de pronación. La idea es que en términos generales todos realicemos, digamos que el mismo uso de los dispositivos médicos para realizar la pronación. Es posible que algunos de ellos no estén disponibles el día que vayamos a realizar una pronación y vamos a tener, digamos que otras opciones, un plan B o C que podemos emplear. Entonces la idea es que almohadas sean las utilizadas para pronar pacientes y no los rollos de tela, de los rollos de cobijas, porque estos realmente son rígidos y facilitan la desfacelación que hemos evidenciado en muchos pacientes a nivel del tórax, del cuello, de las piernas, ¿sí? Entonces ya contamos con disponibilidad suficiente de almohadas que permiten, digamos que un mayor confort al paciente y no genera tanta lesión en el tejido. Entonces, idealmente solicitaremos 4 o alistaremos 4 almohadas. Ya ahorita, más adelante vamos a ver cómo es la ubicación de las mismas, pero digamos que en este kit que está en todos, en las unidades, en ese kit podemos recordar cómo van ubicadas. Linovera es esencial, digamos que dentro del protocolo de pronación, paciente que vayamos a pronar, paciente que debe tener linovera. Antes de que empecemos a listar todas las demás cosas que vamos a utilizar, vamos a tener y aplicar la linovera en las prominencias óseas que quedan en riesgo con esta posición. Recuerden que la linovera no la masajeamos sobre las prominencias, solo se aplican, se permite el secado y luego de ello vamos a utilizar las espumas liberadoras de presión en caso de que las contemos con ellas, que son los conocidos Alevin.
En caso de que no tengamos Alevin, vamos a utilizar Aquacel Foam, no el Aquacel con plata, porque este es un apósito, digamos que se utiliza en un tipo de heridas específicas, sino el Aquacel Foam. Y como última medida utilizaremos Estratin, teniendo precaución de que nunca vamos a ubicar el Estratin en ojos, en boca o en cara. Para estas áreas tenemos que sí o sí garantizar apósitos que sean más suaves como el Aquacel Foam o Alevin. De estos vamos a solicitar para tórax, rodillas y región anterior del tobillo un total de 6. Luego, espumas liberadoras de presión que vamos a utilizar en frente, orejas, mentón, escápulas y en paciente masculino en genitales. También vamos a utilizar de un mayor tamaño unas espumas Alevin en número de 3 para proteger abdomen y región inguinal. Recuerden que a nivel inguinal va otra de las almohadas. Entonces, en esta área, en caso de igual forma que no tengamos Alevin, podemos utilizar Duoder, Estatin e incluso si no lo hubiera, Duoder CGF, que es un poco más acolchado, pero en estos casos cuando utilizamos Duoder no se pueden retirar al volver al paciente en supino, no se pueden retirar de la piel porque se va a generar mayor desfacelación. Es decir, que cuando utilizamos Duoder, ya sea Estatin o Duoder CGF, se colocan para protección. Cuando el paciente vuelve a supino, yo no los retiro. No los retiro para valorar la piel, como se puede hacer con el Alevin, porque es una de las características que tienen estos apósitos, esas espumas. Bueno, estamos viendo muchas que se generan algunas lesiones, intentando retirar para valorar la piel cuando se está haciendo uso de Stratin o de CGF y no está indicado realizarlo. Se dejan intactos. Si es posible llevar esos apósitos a 7 días que estén protegiendo la piel, está perfecto. Insumos adicionales, vamos a utilizar 2 sábanas, vamos a utilizar 2 cobijas o almohadas pequeñas para posicionar los brazos, fijación del tubo orotraqueal y una crema corporal para el resto de la hidratación del cuerpo. No desechen las espumas en caso de que cuenten con Alevin, no desechen las espumas al cambiar al paciente a posición supino, guárdenla en sus empaques, protegiéndolo con la película que trae originalmente y conserve hasta el próximo ciclo de pronación, pues son insumos de alto costo y en desabastecimiento. El hidrocoloide, Estratin o el CGF no se retiran a menos que estén en mal estado o contaminados. Personal requerido para el procedimiento. Idealmente vamos a estar un equipo conformado por una terapeuta respiratoria o un terapeuta respiratorio, una enfermera, un auxiliar de enfermería del lado de enfermería y un auxiliar de enfermería para controlar las extremidades inferiores. Entonces la terapeuta se encargará de vigilar la inmovilización del tubo, de sujetar tanto tubo como sonda nasogástrica. La enfermera o el enfermero se ubicará con el auxiliar de enfermería a la altura del tórax del paciente y serán los responsables de ubicar y cuidar los accesos vasculares, los catéteres, drenaje, sonda vesical durante la movilización. Y el auxiliar de enfermería que está hacia las extremidades inferiores, pues de hacer el giro durante el procedimiento. Entonces, antes del procedimiento, vamos a asegurarnos de que no cuenta con contraindicaciones, que está realmente pues indicado el procedimiento. Segundo, garantizar un número suficiente de personal para realizar el procedimiento de manera segura. Alistar siempre que se va a realizar una pronación, el carro de paro debe estar cerca del área. Realizar succión, preoxigenar al paciente, evaluar la inmovilización del tubo orotraqueal. Siempre antes de realizar pronación se verifica que esté intacta la inmovilización. En caso de que hayan secreciones o esté húmeda, se debe cambiar antes de realizar la pronación. El ventilador debe estar tan cerca del paciente como sea posible. Evaluar la sedación y o relajación, mantener un RASS de -5. Suspender la nutrición enteral mientras el procedimiento. Realmente esto no es algo que se deba hacer con demasiado tiempo porque el vaciamiento es muy rápido. De hecho, en 15 minutos que yo suspenda la nutrición para hacer el cambio a pronación es suficiente. Y tan pronto como tenemos el paciente ya pronado y ya está ubicado y organizamos todas las sábanas, los catéteres,
y todo en posición, reanudamos inmediatamente la nutrición enteral. No necesita ningún tiempo para volverse a reanudar porque para eso nosotros vamos a facilitar con la posición tren del emburo invertida, que no haya, digamos que, broncoaspiración ni nada de esto. Evaluar y asegurar los catéteres y sondas. Siempre antes de realizar la pronación los vamos a ubicar en medio de las piernas del paciente para tener la precaución de que no se van a enredar al momento de realizar el giro. Inicialmente el paciente va a estar en decúbito supino, boca arriba. La cama se colocará en posición horizontal y el paciente en posición de cúbito supino. Se desplazará el paciente hacia uno de los bordes de la cama. Eso lo acuerdan previo a la ubicación del ventilador. El brazo sobre el que se va a girar al paciente debe estar a lo largo del cuerpo y la palma de la mano hacia arriba y debajo del glúteo del paciente para facilitar cuando se vaya a realizar el cambio. Las almohadas tienen una ubicación ya definida, que es al nivel de las escápulas en el pecho, otras almohadas a nivel de crestas ilíacas y otras almohadas debajo de las rodillas, justamente debajo de las rodillas, ¿sí? Deben ser colocados estratégicamente. Recuerden que la intención es que el abdomen quede libre para que pueda expandirse y mejorar la ventilación. ¿Listo? Entonces, cuando yo ubico las almohadas, debo pensar que así como las ubique sobre el paciente, así van a quedar cuando demos la vuelta al paciente. Y que siempre el objetivo va a ser que quede libre el abdomen. Hay que tener precaución de no dejar muy elevada la almohada sobre el cuello porque el cuello no puede quedar hiperextendido. Recuerden que aunque el paciente esté sedado, pues es un paciente que posterior a estos procesos de pronación van a tener una recuperación, digamos que más lenta en caso de que se haya generado alguna lesión o contractura muscular por una hiperextensión del cuello. Siempre piensen en que aunque el paciente esté relajado, esté en una posición de confort y que se le favorezca realmente esa oxigenación. Deben ser colocadas estas almohadas de acuerdo con la constitución física del paciente para reducir la presión ejercida sobre el abdomen. Una sábana limpia se debe colocar ya puestas las almohadas. Colocamos una sábana limpia, así como lo están viendo en esta imagen. La estiramos muy bien. Se debe colocar en la parte superior del paciente dejando solamente la cabeza y el cuello expuesto. Los bordes de la sábana superior e inferior se enrollan apretadamente juntos, encerrando de este modo al paciente, manteniendo las almohadas en la posición correcta en la parte superior del paciente. Entonces acá ustedes ven que empiezan de la parte de los extremos a enrollar las sábanas muy pegadas hasta el paciente para que al momento de movilizarlo no se desubiquen las almohadas que colocamos. Luego de esto se va a mover al paciente de manera horizontal hasta el borde de la cama. La dirección del movimiento horizontal debe estar lejos del ventilador. Colocar al paciente lateralmente y de forma sincrónica girarlo 90 grados. Apoyar con cuidado la cabeza y el cuello y girar la cabeza para hacer frente al ventilador. De esta manera. Entonces va a quedar realmente de medio lado y posteriormente pues se va a completar el giro. Asegúrese de que el paciente está en el centro de la cama. Coloque con cuidado los brazos en la posición del nadador. La posición de la cabeza y los brazos deben alternarse cada 2 a 4 horas. Entonces, este es un punto de pronto dentro de lo que hemos identificado cuando valoramos pacientes que están en protocolo de pronación, cuando tenemos la oportunidad durante los turnos mañana y tarde de hacer ese acompañamiento desde seguridad del paciente. Hemos identificado algunas fallas y algunas lesiones en cara, en tabique nasal, en labios, porque ubicamos al paciente, en ocasiones realizamos uso de los roscones que elaboramos con algodón. Recuerden que esto queda muy rígido y si yo dejo más de 2 horas, más de 4 horas, cuando el paciente realmente está inestable y no me soporta, no me tolera que le cambie la posición de la cabeza, máximo 4 horas puedo dejar a este paciente en esta posición. Recuerden que cuando usamos este roscón,
es para utilizar, digamos que para dejar el tubo en el centro, ¿sí? Pero podemos hacer cambios de la posición de la cabeza alternándolo con el uso de almohadas. Entonces, si bien lo puedo dejar 2 horas o 4 horas con el roscón, luego puedo cambiar la posición de la cabeza y la posición del nadador utilizando almohadas. Y esos tiempos en que yo hago los cambios de posición de la cabeza hacen que se disminuyan las lesiones en cara que se están presentando en algunos pacientes. Recuerden que el paciente debe ser posicionado a 30 grados en la posición tren del emburo inversa. Entonces, esto es importante porque cuando vamos a evaluar el protocolo de pronación, cómo lo estamos aplicando, hemos evidenciado que la cama está totalmente horizontal y no tiene este ángulo de 30 grados en la cabecera del paciente con el tren del emburo invertido, que favorece, entre otras, la expansión de los pulmones y pues también eh, que la nutrición no se regurgite. Debemos evitar a toda costa presión directa sobre los ojos porque se pueden favorecer lesiones de córnea. Evaluar que el tubo orotraqueal no se presione contra la esquina de la boca y los labios. Eso es bastante difícil en la vida real por el peso realmente del paciente cuando está en este estado de sedación, pero es algo que podemos estar manejando. Y si yo veo que el paciente eh, se le está generando presión, lo mejor que puedo hacer para proteger labios y tabique es utilizar y girar las espumas de tal manera que protejan. Les contaba, en caso de que no tengamos espuma, por lo menos podemos utilizar un Duoder CGF en este caso, pero siempre la cara la debemos sí o sí proteger. Debemos evaluar siempre que ya ubicamos al paciente en posición prono, ubicar que los dispositivos no estén debajo de la piel, que la sonda vesical no haya quedado debajo de la pierna, que los accesos, digamos que toda la monitorización del paciente y demás estén alrededor de él, más no debajo de él. Elevar el tórax colocando una almohada debajo de este, dejando libre la cánula para facilitar la ventilación y aspiración de secreciones y mitigar las zonas de presión en hombros y senos en mujeres. Colocaremos una almohada a nivel de la pelvis, liberando la zona abdominal y en especial los genitales masculinos. En ambos casos se utiliza siempre en pelvis la almohada, pero para los genitales masculinos sí es necesario sí o sí que utilicemos una de las espumas liberadoras de presión, porque se están presentando algunas lesiones que se generan incluso por la fricción, no solamente por la presión, sino por fricción cuando hacemos el cambio de la posición. Las piernas se apoyarán sobre almohadas evitando la hiperextensión de las articulaciones. Es importante la ubicación de esas almohadas. La idea es que queden justo debajo de las rodillas. Estamos viendo algunas, digamos que modificaciones de esta posición, pero la posición ideal es que ambas piernas estén juntas, estén a nivel y que la almohada esté por debajo de las rodillas. Recuerden siempre, digamos que también es importante, he encontrado algunos casos en que está hiperextendida la pierna, ¿sí? Y eso puede facilitar la presencia de lesiones de, a nivel del tendón de Aquiles. Entonces, por favor, les recomiendo que vean el confort también de la pierna cuando utilizamos las almohadas, que queden soportadas sobre las almohadas. Cuando utilizan rollos y no utilizan almohadas, sino el rollo de cobija, el rollo es un poco más angosto y gran parte de la pierna queda literalmente colgando, suspendida, y eso favorece la presencia de lesiones. Recuerden que las almohadas son más confortables y abarcan mayor cantidad de la pierna para que no queden colgando las extremidades inferiores. La monitorización deberá cambiarse de frontal a la parte dorsal. Este es uno de nuestros pacientes en posición de pronación en la unidad de corta estancia, ¿sí? Como les digo, las almohadas se ubican debajo de las rodillas, empieza la almohada, y aquí están unos pies que están soportados, no están colgando, sino que están soportados adecuadamente. Con sábanas o almohadas pequeñas podemos ubicar y proteger también los brazos del paciente. Estamos garantizando que no haya dispositivos que estén lastimando las piernas. Si están la monitoría por encima del paciente,
Y acá no sé si sea tan visible, pero este paciente tiene la posición Trendelenburg invertida. La cama tiene ese ángulo de 30 grados desde la cabeza hacia abajo, ¿sí? Aquí de pronto se ve un poquito más. La cama está en posición Trendelenburg invertida. Está un poco hacia abajo, manteniendo un poco más arriba la cabeza a 30 grados. La cama completamente, digamos que aquí es la cama en la que realmente em, se eleva para favorecer realmente todos los procesos que ya se les ha mencionado. Recuerden que las zonas, cuando están, las zonas de más alto riesgo para presentar las lesiones, cuando están en esta posición, son los dedos de los pies, las rodillas, los genitales, en el caso de los hombres, las mamas, en el caso de las mujeres, es por eso que cada mama en las mujeres lleva una protección, y la frente y cara. Bueno, entonces las orejas también sufren bastante durante estas posiciones. Es importante también por eso que hagamos la rotación. ¿Qué cuidados de enfermería debemos tener? Pues decidir hacia qué lado se girará el paciente con, digamos que previamente a realizarlo. Colocar la bolsa de orina pinzada y los drenajes torácicos a los pies de la cama, como hemos hablado, en medio de las piernas. Retirar los electrodos del monitor y desconectar todos los cables de medición que no sean imprescindibles. Revisar que el paciente mantiene una correcta alineación corporal. Yo siempre les digo, recuerden que ese paciente cuando despierte, cuando logre salir de ese estado, pues va a tener, digamos que esa memoria de todo lo que a lo que estuvo expuesto. Entonces va a ser o más sencilla o más complicada la recuperación posterior de ese paciente. Verificar la posición del nadador. Recuerden que la cabeza siempre va volteada hacia el lado, viendo hacia el lado del brazo que está hacia abajo, ¿sí? Es importante porque de esta manera es más cómodo para el paciente. Se deben proteger las zonas de mayor prominencia, como ya lo hablamos, con espumas o liberadoras de presión, previamente con aplicación del Linovera antes de colocarlas. Una vez que el paciente está en posición prono, revise la posición del tubo orotraqueal, revise la inmovilización, el número de entrada y la fijación del tubo en la comisura labial. Esto nos va a permitir saber cuando volvamos a la posición supino si el tubo se desplazó, si está en donde lo dejamos. Entonces es importante que cuando ya se hace el cambio, terapia respiratoria verifique en qué número quedó insertado el tubo, lo dejemos en nuestra nota de la pronación. Valorar cada 6 horas que no haya edema orbital, evite la hiperextensión de las articulaciones como les mencionaba con el uso de la almohada. En caso de incontinencia fecal, consulte digamos que la indicación de colocar una zona del paciente rectal. ¿Qué complicaciones se pueden presentar que tengamos una extubación accidental? ¿Cómo la podemos evitar? Realizando una adecuada fijación del tubo previamente al cambio de posición. Necesidad inmediata de aspiración de las vías aéreas por acumulación de secreciones. Recuerden que, como lo dijimos al principio, uno de los objetivos de esta terapia también es facilitar esa salida de secreciones. Entonces, pues es claro que cuando tengo un paciente boca abajo con una gran cantidad de inmovilización de secreciones, pues son, digamos que fijaciones que se van a humedecer mucho, por eso sí o sí, cada que yo retorno al paciente a posición supino, voy a hacer cambio de la inmovilización. ¿Qué puede pasar? Que tengamos desconexión, retiro de catéteres, desplazamiento de catéteres, eso depende gran parte de la técnica que tengamos y que ajustemos realmente muy bien las sábanas cuando vamos a hacer el cambio. Vamos a poder presentar también úlceras por presión, pues en las áreas que tienen riesgo alto, edemas faciales, lingual, palpebral. Entonces ya para terminar, recuerden que somos una profesión autónoma, maravillosa, que ha sabido adaptarse a los tiempos y que solo quiere seguir haciendo su trabajo de manera excelente, como nos gusta hacerlo, brindando salud y bienestar a nuestros pacientes. Una invitación a que cualquier duda que tenga respecto a este protocolo, no duden en solicitar el acompañamiento y en apoyarse en su supervisor de turno en el programa de seguridad del paciente que también apoya estos procesos y esperamos que les haya sido de utilidad la información compartida el día de hoy.